Hola y bienvenidos al video de ácidos. En este video vamos a aprender cómo se formulan y cómo se nombran los ácidos, que son compuestos bastante importantes en la química, son muy utilizados, incluso podemos encontrar una gran cantidad de ácidos que se utilizan en la vida diaria. Entonces es bastante importante aprender cuál es la nomenclatura de los ácidos. Muy bien, para hablar de los ácidos vamos a diferenciar los tipos de ácidos que vamos a aprender a nombrar. Los ácidos los vamos a dividir en dos. Primero están los ácidos hidrácidos y además están los ácidos oxácidos. La principal diferencia entre estos dos tipos de ácidos es que los ácidos hidrácidos es una unión de hidrógeno con un no metal. Y los ácidos oxácidos igual es una unión de hidrógeno con no metal, pero además también tienen oxígeno. Entonces los hidrácidos están formados por dos diferentes elementos y los ácidos oxácidos están formados por tres diferentes elementos. Al mismo tiempo, los ácidos oxácidos se pueden dividir en cuatro: en los ácidos oxácidos normales, en los polihidratados, en los poliácidos y en los tioácidos. En este video vamos a aprender cómo es que se formulan y se nombran los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos normales. Vamos a dividir en dos el video y en el siguiente video vamos a aprender cómo se forman los ácidos oxácidos desde polihidratados hasta los tioácidos. Muy bien, entonces empezamos con los ácidos hidrácidos, que son los más sencillos para formular. Entonces, ¿cómo es que se forman los ácidos hidrácidos? Están formados por un catión hidrógeno, que el catión hidrógeno va a tener la valencia positiva. No nos olvidemos que el hidrógeno tiene dos valencias, hidrógeno 1 más, hidrógeno 1 menos. En el caso de los ácidos va a trabajar con la valencia positiva, que sería 1 más. Y un anión no metálico, que va a trabajar con la valencia negativa. En este caso el anión no metálico puede ser cualquier no metal de la tabla periódica, pero tiene que trabajar sí o sí con una valencia negativa. Entonces formaría de la siguiente manera: el hidrógeno va a trabajar con una valencia 1 más y el no metal X va a trabajar con una valencia A menos, que es una valencia que se pone en general. Muy bien, entonces como siempre hemos hecho, hacemos el intercambio de valencias en este caso. El 1 más va a ser el subíndice del no metal y el A va a ser el subíndice del hidrógeno. Entonces se va a formar el ácido hidrácido, que son los ácidos más sencillos de formular por el motivo de que solamente son dos elementos y solamente hay que hacer un intercambio de valencia. Además, el hidrógeno, como siempre trabaja con una valencia 1 positiva, el subíndice del no metal, X, siempre va a ser 1. Y además el subíndice del hidrógeno siempre va a ser la valencia del no metal. Entonces, ¿cómo nosotros nombramos los ácidos hidrácidos? Vamos a aprender a nombrarlos solamente en el sistema tradicional. En este caso va a ser ácido, el nombre del no metal y al final le vamos a poner un sufijo que va a ser hídrico, ¿sí? Como podemos ver algunos ejemplos, en este caso vamos a formar el ácido hidrácido de lo que es el cloro. Por tanto, se hace el intercambio de valencias y se forma lo que es el HCl. Como podemos observar, la valencia del hidrógeno pasa a ser el subíndice del cloro y la valencia del cloro pasa a ser el subíndice del hidrógeno. Como ambos tienen valencia de 1 pero con diferentes signos, los subíndices de ambos igual van a ser 1, no es necesario que los pongamos. Y el nombre va a ser ácido clorhídrico, ¿sí? Como pueden ver, ponemos el nombre ácido, luego el nombre del no metal y después colocamos el sufijo hídrico. Hacemos lo mismo con el flúor. Como podemos ver, de igual manera, la valencia del hidrógeno es 1 más, la valencia del flúor es 1 menos. Realizamos el intercambio de valencia y ambos subíndices van a ser 1. Y el nombre va a ser ácido fluorhídrico, con el sufijo hídrico. Ahora vamos a trabajar con lo que es el azufre. El azufre tiene valencia 2 negativa. Entonces hacemos el intercambio de valencia y el subíndice del hidrógeno en este caso va a ser 2 por la valencia del azufre. Y el subíndice del azufre va a ser 1. Y el nombre va a ser ácido sulfhídrico. No nos olvidemos que el azufre, para poder hacer la nomenclatura en el sistema tradicional, utilizamos el nombre en el latín, que viene de sulfuro. Entonces va a ser ácido sulfhídrico. Entonces, también nombrar es muy sencillo estos tipos de ácidos, porque solamente aumentamos el sufijo hídrico al final del nombre del no metal. Ahora pasamos a los ácidos oxácidos, que estos ya son un poco más complicados.
Entonces, ¿cómo se forman? Como ya habíamos explicado en la primera parte, la diferencia principal entre los oxácidos y los hidrácidos es que los oxácidos contienen oxígeno. Por tanto, los ácidos oxácidos son compuestos que están formados por dos cationes, dos valencias positivas. Un catión es el hidrógeno y el otro catión es un no metal. Y además también tiene un anión oxígeno que tiene valencia negativa. La valencia del oxígeno, la valencia negativa del oxígeno es 2 menos. La valencia positiva del hidrógeno siempre va a ser 1 más. Y la valencia positiva del no metal depende de qué no metal estemos utilizando para saber con qué valencia va a trabajar. Entonces, ¿cómo formamos? En este caso se complica un poco más porque ya tenemos 3 elementos y tenemos que igualar esas valencias. Por tanto, hacemos la igualación de cargas. Es muy importante hacer la igualación de cargas. Eso quiere decir que las valencias positivas tienen que ser igual a las valencias negativas. Ahora, un pequeño truquito para que sea más sencillo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hablar qué pasa cuando la valencia A es impar. Tenemos que identificar algo bien importante. Las valencias negativas, si se dan cuenta, la valencia total negativa de cualquier ácido oxácido siempre va a ser par. ¿Por qué? Porque la valencia del oxígeno es 2 negativo, o sea, es una valencia par. Y cualquier número que yo ponga de subíndice al oxígeno, si lo multiplico por 2, va a seguir siendo par. Por tanto, hay que buscar que siempre las valencias positivas sean pares. Por tanto, si la valencia A es impar, tenemos que aumentarle un 1 para que pueda ser par. Por tanto, el número de hidrógenos, siempre cuando la valencia A sea impar, el número de hidrógenos va a ser 1. Y el número de oxígenos lo vamos a sacar con la fórmula, la valencia A sumada más 1, todo eso dividido entre 2. Pero ahora, ¿qué pasa si la valencia A es par? En el caso de que la valencia A sea par, si nosotros aumentamos 1, no se va a poder dar porque siempre nos va a salir un número impar. Por tanto, tenemos que aumentar un 2. Entonces, en ese caso, el subíndice del hidrógeno va a ser 2 y el subíndice del oxígeno se va a dar con la fórmula A más 2, todo eso dividido entre 2. Entonces, es muy importante en los ácidos oxácidos identificar con qué valencia está trabajando el no metal, si es par o es impar, para que nosotros podamos realizar la igualación de cargas. En este caso, las dos fórmulas nos van a facilitar mucho a nosotros para poder realizar la fórmula de los ácidos oxácidos. Si es que no ha quedado muy claro, ahorita vamos a poner unos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo es que se formulan los ácidos oxácidos. Primeramente, tenemos que ver cómo es que se nombran los ácidos oxácidos. Igual que en los ácidos hidrácidos, vamos a hacerlo en el sistema tradicional. Ahora, en este caso, como el no metal está trabajando con una valencia positiva, tenemos que utilizar los sufijos que dependen de esas valencias. Hay algunos no metales que tienen hasta 4 valencias positivas, por tanto tenemos que identificar esas 4 valencias positivas con sus nombres respectivos. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a nombrar los ácidos oxácidos? Va a ser ácido, el nombre del no metal, y vamos a utilizar el sufijo que depende de la valencia que estemos usando. En este caso los sufijos pueden ser hipo-oso, oso, ico y per-ico. Muy bien, entonces vamos a poner los ejemplos directamente para que se pueda entender mejor. Acá vamos a hacer un ácido oxácido con el cloro que está trabajando con una valencia 3 positiva. Ahí ya tenemos las valencias, el hidrógeno siempre con 1 más, el oxígeno siempre con 2 menos. Entonces, identificamos primero qué tipo de valencia es la del cloro. Es una valencia impar, por tanto el subíndice del hidrógeno tiene que ser 1. Y el subíndice del oxígeno se va a dar con la fórmula que hemos visto hace un momento, 3 más 1 dividido entre 2. Y se va a formular de esa manera, HClO2, que el cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Por tanto, la valencia cloro 3 más se llama ácido cloroso. Vamos con el ácido oxácido del bromo 7 más. En este caso identificamos qué tipo de valencia es una valencia impar, por tanto el hidrógeno de la misma manera trabaja con un subíndice 1. Y el subíndice del oxígeno se va a dar con la fórmula 7 más 1 dividido entre 2. Entonces se va a formar el ácido perbrómico que va a ser HBrO4. El bromo 7 más es la valencia máxima del bromo, es por eso que se llama ácido perbrómico.
Muy bien, vamos con lo que es el azufre. En este caso, identificamos de la misma manera que hemos hecho con los anteriores ejemplos, qué tipo de valencia es. Y acá la valencia es par. Por tanto, el subíndice del hidrógeno tiene que ser 2. Y el subíndice del oxígeno se va a dar con la fórmula 6 más 2 dividido entre 2. Como podemos ver, prácticamente lo que hacemos es sumar la valencia del azufre más la valencia del hidrógeno y la dividimos entre 2. Entonces se va a formar el ácido sulfúrico. No nos olvidemos que el azufre tiene 3 valencias, por tanto, la valencia azufre 6 más es la valencia mayor. Entonces se va a formar el ácido sulfúrico. Que el ácido sulfúrico es uno de los ácidos más utilizados, es muy conocido, se utiliza en las baterías, como es el ácido que se utiliza en las baterías. Además también tiene un montón de aplicaciones en lo que es la industria química, y en prácticamente todo lo que es química se utiliza ácido sulfúrico. Además que es un ácido muy fuerte y muy corrosivo. Y ahora vamos a hacer el último ejemplo, que va a ser el ácido oxácido del teluro o telurio, depende de ustedes como quieran llamarlo. En este caso el teluro va a trabajar con una valencia 2 positiva, que es par. Por tanto, el subíndice del hidrógeno tiene que ser 2. Y el subíndice del oxígeno se va a dar con la fórmula 2 más 2 dividido entre 2 y se va a formar H2TeO2, que se va a llamar el ácido hipoteluroso. ¿Sí? El teluro con valencia 2 más es su valencia mínima, por tanto es por eso que se le pone hipoteluroso. Muy bien, eso sería respecto al video de hoy, de la primera parte de la nomenclatura de los ácidos, cómo nosotros formulamos y cómo nombramos los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos normales. En el siguiente video vamos a ver los casos especiales de los ácidos oxácidos para que ya podamos terminar con el tema de ácidos. Entonces, cualquier duda que tengan la pueden dejar en la caja de comentarios y también se les va a dejar algunos ejemplos para que ustedes puedan resolver y entender mejor el tema. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.